De acuerdo, pues ya estamos en directo. Buenos días a todos. Os damos la bienvenida a esta mesa redonda que organizamos junto con BNP Paribas Real Estate. Es un programa avanzado en Real Estate que organizamos la Escuela de Negocios SCP junto con nuestro sponsor BNP Paribas Real Estate, como he dicho. El tema de hoy es un tema muy interesante, es el desarrollo de las ciudades. Vamos a hablar de los grandes retos, riesgos y grandes oportunidades. Es un tema que, como sabéis, está muy en boga tras la crisis del COVID, pero bueno, aparte de eso siempre ha sido un tema muy importante como vamos a hablar hoy. Entonces, quería dar la bienvenida, primero de todo, a Ángela de la Cruz Mera, subdirectora general de Urbanismo, y también a Carla, la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas. Muchas gracias, Ángela, por unirte hoy con nosotros. Encantada, buenos días. Simplemente una precisión, la subdirección, el nombre es de Políticas Urbanas, Subdirección General de Políticas Urbanas. De Políticas Urbanas, disculpa. Y luego tenemos a José María Ezquiaga, socio fundador en Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, y también profesor de la Universidad Politécnica. Muchas gracias, José María, por estar con nosotros hoy. Encantado. Y acabamos de dar la entrada a Ruth Luengo, directora de urbanismo de BNP Paribas Real Estate. Muchas gracias por unirte a nosotros, Ruth. Buenos días a todos. Buenos días. Pues fenomenal. Bueno, la mesa redonda de hoy va a versa en tres grandes bloques. Los tres panelistas tienen muchísima experiencia, por lo cual voy a dirigir preguntas a cada uno de ellos, pero por favor sentiros totalmente cómodos para intervenir o hacer un seguimiento de cualquier intervención. Los tres bloques son la primera parte, ordenación del territorio. Vamos a hablar de lo urbano versus lo rural. Segunda parte, la ciudad actual. Y tercera parte, la ciudad del futuro. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta la voy a dirigir a Ángela de la Cruz. Ángela, por favor, nos preguntamos cómo puede el urbanismo contribuir a la mejora de la calidad de los individuos en la ciudad. Perdón, es que te he escuchado mal. Me has escuchado mal. Jaime. Sí, Ángela, sí. Te preguntaba cómo el urbanismo puede mejorar la calidad de vida de los individuos en una ciudad. Bueno, ¿cómo puede? Sin urbanismo entiendo que es imposible garantizar una adecuada calidad de vida, y de hecho yo creo que gran parte de los problemas que ahora mismo tienen las ciudades españolas, pero todo tipo de ciudades, desde las pequeñas, medianas y sobre todo las grandes, es que el urbanismo, a través de la planificación urbanística, no está contribuyendo como debería a funcionar adecuadamente y a garantizar pues todos aquellos elementos que configuran un entorno agradable, un entorno vivible, con todos los equipamientos, con todas las infraestructuras, las dotaciones y los servicios que los ciudadanos reclaman. El urbanismo es clave, ¿eh? No se puede entender que seamos capaces de desarrollar y de manejarnos en una ciudad del tamaño que sea sin que haya una planificación urbanística que lo organice bien, ¿no? Y que desde un primer momento y con una memoria de necesidades contribuya a resolver a través de luego proyectos y actuaciones concretas todas aquellas necesidades que la sociedad tiene. Yo lo que digo es que ese planeamiento que resulta clave y que tenemos que reconvertir porque no está funcionando como debería, sigue siendo necesario, y que por lo tanto la planificación urbanística, más allá de la gestión, es un elemento clave para garantizar la calidad de vida. En España hemos tenido un urbanismo que ha asegurado pues, que las ciudades tienen unas reservas de suelo para dotaciones, para equipamientos, para infraestructuras, para garantizar la inclusión social, que garantizan de algún modo que exista un tipo de vivienda que pueda ser asequible. Cuando las ciudades no están contribuyendo a darnos todo eso es porque el urbanismo en una de sus fases no ha funcionado bien. Para mí no hay la menor duda. De acuerdo, pues muchas gracias, Ángela, por hacer la introducción con una pregunta tan grande. Ahora os doy paso, si queréis, Ruth o José María, para hacer el seguimiento. Bueno, yo muy concreto, porque le voy a dar paso a José María Ezquiaga, en línea con lo que ha comentado en la introducción. Es importantísimo las políticas públicas a la hora de planificar territorialmente y en todas las escalas. Supra y municipal, a través, empezando desde municipios, diputaciones provinciales y comunidades autónomas, en el que ese desarrollo del urbanismo sea algo coherente y homogéneo y que se programe a través de tendencias no solo legislativas,
sino a través de lo que es el planeamiento propiamente dicho. Es importantísimo de cara a mejorar, a planificar y a tener buenas ciudades, bajo nuestro prisma es el tener un buen sistema de equipamientos, especialmente públicos, pero también privados, ¿no? Que desde la línea que ya en los últimos años y ya se está debatiendo, que es la colaboración público-privada, sobre todo en la implantación de grandes infraestructuras, también ese impulso privado en equipamientos con financiación privada de calidad y marca es importante, ¿no? Entonces, bueno, un urbanismo estratégico, un urbanismo en el que se innove y un urbanismo especialmente en el sistema español, que quizás deberíamos de plantear hacer una mirada al modelo anglosajón, ¿no? En el que tenemos que dar un paso, entre comillas, revolucionario, cuantitativo en cuanto a nuestro cuerpo legislativo, ¿no? Esa ley de suelo estatal y profusa en 17 comunidades autónomas, que es en realidad la que nos marca el desarrollo, sobre todo el privado, ¿no? Yo hablo desde el grupo BNP Paribas y desde la línea de, bueno, pues de todos nuestros clientes a la hora de desarrollar un suelo o de reposicionar un activo. Y eso es lo que os comento. De acuerdo. José María, ¿alguna...? Bueno, hemos entrado de lleno en materia, ¿no? Sin poco un tránsito de preámbulo, ¿no? Coincido en que las dos dimensiones que ya se han mencionado son importantísimas, son esenciales. El urbanismo como garante de una racionalidad en el uso del territorio, ese es el artículo número 1 que luce en casi todas las legislaciones, tanto estatal como autonómicas, ¿no? O incluso la agenda urbana, ¿no? Un uso racional del suelo, ¿no? Conforme al interés general, ¿no? Igualmente, la regulación del suelo tiene una incidencia en la economía y en el funcionamiento real de los mercados importantísima. Yo voy a hablar de una tercera dimensión, que es la de los ciudadanos, ¿no? A mi modo de ver, el urbanismo, la ordenación del territorio, utilizo urbanismo siempre englobando de momento esas dos ideas, ¿no? Debiera ser considerado en el marco de la cultura europea un verdadero derecho humano. Casi es la única manera que los ciudadanos tienen de incidir sobre su medio ambiente, ¿eh? Es decir, que a través de los planes urbanísticos, ¿no? El poder político democrático, ¿no? Incide sobre y orienta, digamos, la ciudad, el territorio que la ciudadanía desea y precisa, ¿no? Esta cultura del planeamiento es uno de los elementos identitarios de la cultura occidental. No la encontramos, desgraciadamente, todavía en países en desarrollo. Es muy distinta en el ámbito de otros entornos culturales a escala planetaria, ¿no? Asia, por decir algo inmediato, ¿no? Si se entiende indisolublemente unida a esa idea de un objetivo último de prevalencia del interés general, un objetivo inmediato de presencia de la ciudadanía en la toma de decisiones en relación con la distribución de los bienes públicos, ¿no? Y finalmente una dimensión normativa, ¿no? De la manera que sea, ¿no? Pues encontramos, yo creo, que la ecuación completa de lo que significa el planeamiento en el conjunto de Europa. Luego, si volvemos, a mí me gustaría también opinar, ¿no? Porque la dimensión normativa puede enfocarse de muchas maneras distintas, ¿no? Para cumplir este objetivo, ¿no? No hay una única, ¿no? Y aquí, pues evidentemente, tenemos un debate muy fructífero e interesante, ¿eh? Pues muchas gracias. Otro orden de retos que identificamos es el que está ahora también muy en boga en España, es el tema de lo rural versus lo urbano, que también imagino que, como voy a preguntar ahora, qué papel juega el urbanismo ahí para hacer las ciudades todavía más atractivas o incluso balancear un poco ese desequilibrio que estamos viendo hoy en día, pues por ejemplo en España. No sé si quizá iba a dar ahora paso a Ruth, pero no sé si alguno queréis tomar la iniciativa.
Sí. No, está bien que Sí, sí. Ruth, pues si Sí, quieres es comenzar para y el arranque, voy a sí. intentar. Muy bien. Bueno, esta dicotomía bueno, entendemos que debemos plantearnos de superar esta visión dicotómica entre lo rural a lo urbano, sobre todo porque desde el ciudadano, incluso de los que nos dedicamos al urbanismo, lo planteamos como en dos mundos antagónicos. Entiendo quizás la situación que hemos vivido con la crisis sanitaria, la pandemia, en que ha habido un vuelco en la transformación en los hogares y en la forma de trabajar, ha habido otra mirada a la vida rural, ¿no? Entiendo que debe ser sustituida esta vida, ese concepto de que la vida rural debe ser sustituida por los beneficios, entre comillas, que tiene la vida urbana, porque esta última está asociada a la modernidad. Entiendo que es un concepto anticuado y que debemos de fortalecerlo, bueno, más allá incluso del urbanismo, de la planificación, incluso de servicios muy concretos y que permitan fortalecer esos espacios rurales y siempre en conexión con los urbanos, y especialmente, ahí os doy la palabra, en cuanto a través de políticas públicas y de inversiones, incluso de iniciativas innovadoras. Aquí yo os puedo poner el ejemplo, una manera de aunar y de potenciar ese urbano con rural, pues lo que hace mi grupo BNP Paribas, que con una política de compliance bastante importante, muy concienciada en influir en la sociedad y por ende en las ciudades, genera una serie de actuaciones y de iniciativas privadas, y entre ellas es crear un impacto territorial en los territorios en los que funcionan. Por ejemplo, ha creado, no sé si lo habéis escuchado, ha creado Nickel. Nickel es un banco muy sencillo que está consiguiendo llegar a pequeños municipios, a pueblos, a pequeños barrios, y viene a consistir en transformar un establecimiento, un establecimiento de un estanco o de correos en un banco, de tal manera que cualquier ciudadano puede abrir una cuenta con los servicios que aporta cualquier banco tradicional en este tipo de establecimientos. Por lo cual, son servicios que se aporta con una iniciativa aprobada con un grupo importante que llega, como digo, hasta pueblitos muy pequeños, e incluso no solo aportando esos servicios básicos que le fortalece al espacio rural, sino que además intensifica la actividad económica. Es bueno, ¿no? Entonces, insisto en que ese fortalecimiento de lo rural debe ir acompañado de políticas públicas, de inversiones y de la línea, como hemos comentado anteriormente, a través de una planificación adecuada, sobre todo y especialmente en equipamientos públicos, que acentúe y que desarrolle desde el turismo, desde el comercio, desde el producto local, y con una hoja de ruta que permite incentivar el emprendimiento incluso a todas estas zonas, ¿no? Y bueno, os paso la palabra. Gracias. Gracias, Ruth. José María, si quisieras, voy a decir por el mismo orden que hemos empezado. Pues José mira, María. voy a insistir un par de ideas que también sugerías en un poco en la escaleta, ¿no? de argumentos para discutir, ¿no? Hay una primera duda que muchas veces se plantea, y es si este crecimiento de la población urbana ha alcanzado su meta o no, es decir, su techo, ¿no? Al mismo tiempo que si la idea de vaciamiento, ¿no? Siempre por utilizar esta expresión popular, ¿no? Del ámbito rural, igualmente ha alcanzado su techo o continuará en el futuro, ¿no? Y ahí me gustaría decir que estamos ante dos problemas totalmente distintos. El tema del techo en cuanto a población urbana no es que lo vayamos a alcanzar, es que lo hemos alcanzado ya hace mucho tiempo. No solo en Europa y por supuesto en España, sino en gran parte, por supuesto en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, pero también en el continente sudamericano y incluso gran parte de México, ¿no? Solamente
están muy lejos todavía de alcanzar el punto de equilibrio, por supuesto, África, Asia y América Central, ¿no? Curiosamente, los lugares donde se produce la crisis migratoria más relevantes hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque la población en España, la población urbana, según cómo se mida, pero ronda, según las estimaciones, en torno al 85% de la población total, ¿no? Mismo parámetro aproximadamente en el conjunto de Europa, mismo parámetro igualmente, ya digo, incluso en América del Sur, ¿no? Lo digo lo de América del Sur porque siempre suele pensarse continente joven, todo por hacer. No, continente urbanizado, ¿no? Continente urbanizado y, por tanto, donde los grandes flujos migratorios campo-ciudad van a dar lugar a un nuevo escenario, a un nuevo modelo, que es los flujos de ciudades pequeñas y medias hacia hubs más importantes. Y hay hubs a todas las escalas, hubs a escala internacional, hubs a escala nacional, regional e incluso comarcal. La tendencia que estamos ahora mismo visibilizando y que a veces traduce en reportajes, en fin, en medios de comunicación de tal pueblecito rural que tiene 15 habitantes, ese es muy conocido ya. Los que somos un poco veteranos ya lo hemos vivido. Ya hubo un shock cuando muchos pueblos en la España interior, en Pirineo, quedaron vacíos, ¿no? Incluso me acuerdo el Ministerio lanzó incluso una investigación muy interesante sobre justamente el Pirineo y estas cuestiones hace ya décadas, ¿eh? Estamos hablando de un tema. Lo que es nuevo es la aceleración de la tendencia a la concentración del empleo de calidad en grandes centros, en el caso español, en las grandes ciudades, y si estamos hablando del terciario, y en eso Ruth Longo nos puede desde luego iluminar, ¿no? Porque tiene una experiencia directa desde el propio mercado, ¿no? Cuanto más cualificado es el mercado, pongamos el de oficinas, alta dirección, por decir un segmento muy específico, ¿no? En menos lugares de España se sitúa, diría en dos, casi si me apuran en uno, en una sola ciudad, ¿no? Esta tendencia es la que debe corregirse desde el urbanismo, pero más que desde el urbanismo, desde políticas públicas nacionales. Ahí, Ángela, hay un tema que llevamos repitiendo y sé que compartes, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Y el Ministerio en algún momento ha tenido una idea de política nacional de ciudades, ¿no? En un esquema de organización territorial del urbanismo federal, como el que tenemos ahora mismo, no parece entrar una planificación territorial a escala global, pues tendrá que haber una política de bienes públicos y de promoción económica a escala nacional, ¿no? Que tienda a compensar parcialmente esta cuestión, ¿no? Como es largo de contar, yo paro aquí, porque tiene también muchos mimbres, ¿no? Planteando la respuesta a estas dos, ¿no? No vamos a conocer otro éxodo campo-ciudad como el de los años 60, pero sí vamos a conocer sucesivas olas migratorias, ¿no? Y desde luego el proceso, si no se corrige, el proceso de concentración de población en los grandes núcleos, principalmente de concentración del empleo de alta cualificación en pocos núcleos, es imparable, ¿no? Esto es como la gentrificación de los barrios que se mejoran, ¿no? Es algo como consustancial, ¿no? Se mejora un barrio y se produce la gentrificación, ¿no? No depende de ninguna mala concepción, ¿no? Es el mercado que opera solo y es la manera de traducir esa mejora, ¿no? Si no hay unas políticas públicas que compensen esa situación, la tendencia será a un vaciamiento, pero de las ciudades medias y pequeñas, ¿no? A pesar incluso del que el proceso de teletrabajo y, en fin, y deslocalización de mucho del empleo terciario convencional pueda favorecerles, a pesar incluso de eso, ¿no? Lo cual no quita que deberíamos tener como clave en las políticas públicas el intentar mitigar ese proceso, desde luego, en la medida de lo posible, ¿no? Pero ya no depende tanto de la calidad de los servicios, que creo que es muy buena a escala de todo el territorio español, ¿no? Hay servicios de calidad, pongamos los sanitarios y educativos, los más importantes, de calidad muy extendidos por toda España. O sea, ahí no es el problema está en el empleo, a mi modo de ver. Gracias, José María. Ángela, si me permites, o sea, aparte de las referencias directas que son puntos interesantísimos y me imagino que comentarás, también si pudieras abordar la pregunta, o sea, ¿qué se puede hacer para mejorar un poco las oportunidades en el ámbito rural, desde vuestra, por ejemplo, secretaría? Pues está muy conectado porque yo coincido y amplío un poquito lo que ha comentado José María.
el urbanismo por sí solo no puede dar respuesta a esta problemática, que es enormemente compleja y que es territorial. La disciplina que verdaderamente tiene que ayudarnos a esto es la ordenación del territorio. Y en España tenemos un grave problema de concepción, y es que en la Constitución española se atribuyó la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio a las comunidades autónomas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no ha ocurrido al mismo nivel de descentralización con Alemania, que es un Estado federal, ¿no? Donde sí existe una planificación federal de ordenación del territorio. En España, esta política nacional, nosotros intentamos, con la Ley del Suelo de 1992, rescatar el Plan Nacional de Ordenación del Territorio como un plan basado en estrategias que vinculaban, por una parte, las infraestructuras a escala nacional con la planificación económica, con una especie de desarrollo a escala nacional, pero el Tribunal Constitucional entendió que estábamos invadiendo las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que el problema es enormemente complejo, que la llegada de los equipamientos y de las infraestructuras al medio rural no es suficiente, es un elemento importante, pero no es suficiente, que el hecho de intentar dinamizar el medio rural con actividades muy concretas, como pueden ser las actividades turísticas o las actividades vinculadas con la naturaleza, terminan convirtiendo, si no hay esa planificación territorial que de verdad establezca una escala y una vinculación entre lo urbano y lo rural, en el patio del recreo de las ciudades, y mientras el medio rural sigamos entendiendo que su revitalización es consiguiendo dotarle de actividades para que los urbanitas vayan los fines de semana o en vacaciones allí, no resolveremos el problema. Es un problema enormemente complejo. Hay un tema sociológico también muy importante en el medio rural. Podemos tener teletrabajo, podemos digitalizar, podemos incluso atraer a personas allí, pero sociológicamente la falta de contacto, sobre todo en determinados tramos de edad, hace que la gente no entienda que aquello es atractivo para desarrollarse a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí la disciplina que de verdad nos puede ayudar es la ordenación del territorio, con independencia de que desde el punto de vista urbanístico hay experiencias muy interesantes. A mí me gustaría aquí aportar el trabajo que están haciendo con la Agenda Urbana del Eixo Atlántico, que es la primera agenda urbana transfronteriza de Europa, con un número de 15 o 16 municipios gallegos y portugueses, donde quieren funcionar como una única ciudad, donde cada pequeño municipio funcionaría como un barrio y cada uno de ellos aporta lo que tiene. Uno aporta la naturaleza, otro aporta que tiene ya una universidad o centros educativos de cierto nivel, y se trata de potenciar en cada uno de ellos eso que les da valor y funcionar como un verdadero barrio, porque, como bien decía José María, las infraestructuras y los equipamientos esenciales los tienen, no les hacen falta, es que los tienen. Se trata de ver cómo se vinculan todos y cómo funcionan bien y de una manera adecuada. El País Vasco también es un buen referente en la medida en que ha aprobado conjuntamente la revisión de sus directrices de ordenación del territorio con su agenda urbana para todo el País Vasco, ¿no? Entonces son experiencias interesantes donde el territorio y el urbanismo se ven conjuntamente y donde todavía nos falta, como digo, toda esa visión sociológica que creo que todavía no está entrando, y es imprescindible para entender por qué el medio rural sigue sin ser lo suficientemente atractivo para atraer población, incluso en aquellos casos en que cuenta con los servicios y los equipamientos para ello. Fenomenal, pues muchas gracias. Si me permitís, vamos a pasar al segundo bloque de preguntas. Nos quedan los otros 30 minutos para llegar a una hora. Nos quedan restantes. Entonces, el segundo bloque es la ciudad actual. Siguiendo el orden de preguntas, ahora le tocaría a José María. Y bueno, por ponerlo en contexto, sabemos que el 70% de las emisiones de gases invernaderos ocurren en las ciudades, mientras que en términos de superficie, pues las grandes ciudades ocupan, o las urbes ocupan un 2%. Entonces aquí hay un pues, potencial problema a resolver, y la pregunta es cómo, o si se puede, a través del urbanismo, mejorar esta problemática. Y ya pongo en contexto la crisis de energía o la crisis de emergencia climática, si lo pudieras abordar también en tu respuesta, por favor, José María. Sí, este sí es uno de los temas sobre los cuales pueden darse aportaciones y resultados positivos
desde la ordenación del territorio y del urbanismo, desde ambas escalas, ¿no? Desde la supralocal y desde la local, ¿no? En primer lugar, porque efectivamente las ciudades son responsables de la mayor parte de los gases de efecto invernadero, bien por la construcción, bien por la movilidad, el transporte, bien incluso por el modo de vida, ¿no? Por tanto, actuar en primera instancia sobre el modelo urbano y el modelo de despliegue territorial es importante porque este maximiza las necesidades de viaje motorizados o las reduce, ¿no? Un modelo muy disperso inevitablemente está condenado a depender del automóvil o en el mejor de los casos de los medios colectivos motorizados, ¿no? Mientras que unos modelos más compactos con densidades más amplias, ¿no? Permiten sin ninguna duda la cercanía y una mayor posibilidad de variedades de transporte no mecánicos, ¿no? Bueno, el tema de la ciudad de los 15 minutos que ha surgido un poco a raíz del COVID, ¿no? Es bastante antiguo en el urbanismo, es la idea de la unidad vecinal y la idea de pensar la ciudad desde la escala humana y cercana, y es curioso que fuera a principios del siglo pasado, ¿no? Cuando surgiera esta idea, en un momento en que todavía la mecanización, el automóvil no estaba difundido universalmente, en que era realmente todavía insignificante, ¿no? Su impacto en la ciudad, ¿no? Entonces se pensó a la ciudad desde la perspectiva de la buena organización de las funciones más básicas, la educación y los elementos del comercio diario y equipamientos básicos, era como el elemento central a partir del cual organizar itinerarios, una organización funcional que redujera las distancias y permitiera itinerarios peatonales en un momento en que la alternativa era o tomar el tranvía o los incipientes metros en las grandes metrópolis o caminar, ¿no? Esta idea vuelve a ser válida, y evidentemente en la ciudad de los 15 minutos solo se puede implantar en corto plazo en áreas urbanas ya existentes densas, ¿no? Donde se haya ido produciendo una cierta desertificación de actividades complementarias a la vivienda o monocultivo de oficinas, ¿no? En definitiva, es una corrección del exceso de especialización en áreas urbanas densas. El problema en las áreas urbanas de menor densidad es distinto, es reorganizarlas desde la perspectiva del transporte público de gran capacidad, fundamentalmente generando centros o subcentros, ¿no? Que permitan pasar de un modelo dependiente de un área central a un modelo más polinuclear. Es una idea también bastante ya consolidada, ¿no? Pero que tiende a realizarse espontáneamente a través del mercado, no por ningún otro motivo, sino por los costes, las externalidades negativas de la congestión, ¿no? Es decir, el área metropolitana de Madrid, hasta que no alcanza unos niveles de congestión que prácticamente hacen imposible, ¿no?, ese fluir sobre Madrid, no ha empezado a desplegar subcentros, incluso de actividad económica importantes fuera, ¿no? Así que sobre este punto sí que hay una posibilidad de incidir. Sobre el tema de la sostenibilidad en el ámbito energético, en el ámbito de las construcciones, igualmente, ¿no?, pueden estar sostenidos por normativas de naturaleza extraurbanística, pero el urbanismo puede directamente, a través incluso de los planes generales, incidir muchísimo en subir el nivel incluso de los estándares obligados de autosuficiencia energética, ¿no? Y finalmente el tema del impacto de cambio climático que preguntabas también, ¿no? Sin ninguna duda se va a convertir en el elemento central en la doble dimensión, ¿no? Hasta hace muy poco estábamos hablando principalmente de reducción de emisiones, por tanto de mitigación del cambio climático, ¿no? Pero sin que nos estamos dando cuenta apenas, estamos casi siempre ahora hablando de la adaptación. Cada vez que empleamos la palabra resiliencia, ¿no?, que todavía no ha entrado plenamente, ¿no?, en el público, ¿no?, el significado y alcance de resiliencia, estamos hablando ya de la inevitabilidad del impacto del cambio climático y, por tanto, otro aspecto que la planificación de las ciudades tendrá que incorporar, que es las medidas defensivas, ¿no?, frente al cambio climático, que pueden oscilar desde en fin, el impacto de la inundabilidad en áreas costeras o áreas de vegas de ríos, hasta el impacto de la desertificación, de la erosión, desertificación, incendios, en fin, según las áreas, estos impactos del cambio climático son muy distintos, ¿no? Pero las ciudades ya tienen en su agenda la mayor parte de las importantes, y desde luego todas las costeras o que tienen impacto de
de entornos fluviales, ¿no? Ya han tenido que incorporar a su agenda el tema de la resiliencia, el tema de medidas efectivas, infraestructurales, ¿no? Para afrontar estos riesgos, ¿no? Pero, gracias, José María. Ruth, como experta del mercado, me gustaría que siguieras un poco esta misma intervención, quizá incidiendo un poco en el impacto de la huella de carbono que estamos viendo y, o sea, cómo el mercado reacciona a todo esto. Una cosa es lo que podría ser, lo que debería ser, y otra cosa es cómo el mercado funciona. Bien, bueno, aquí la dinámica de mercado al final debe de ajustarse a la planificación y al el preestablecido que marca la legislación. Cualquier desarrollo de suelo, ya sea urbanístico nuevo como de reposicionamiento de edificios, siempre tiene que desarrollarse a partir del marco preestablecido desde las actuaciones ecológicas ante esta crisis climática dentro del marco general de las directivas europeas que nos influyen y por supuesto desde el marco de la legislación del suelo y del planeamiento general de los ayuntamientos. Aquí yo quería hacer colación e insistir que efectivamente la crisis climática que vivimos, y lo hemos comprobado en la última COP26 en Glasgow, requiere de acciones inmediatas y es cierto que las ciudades vienen a ser clave en la transición hacia esos mejores escenarios ecológicos. Nosotros entendemos que esas ciudades, que las ciudades bien diseñadas, compactas, transitables, que tengan un buen sistema de transporte público, que permita reforzar el mercado, pues como hablamos, el mercado de oficinas, que es importantísimo la accesibilidad y la conexión. Esto permite, con este buen diseño, reducir en gran parte nuestra huella de carbono per cápita y luego son esenciales dentro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo entiendo que cambiando la forma en que planificamos, que construimos, que gestionamos los que nos dedicamos al mundo inmobiliario y suministramos la energía a nuestras ciudades, bueno, pues entendemos que se puede participar y se pueden obtener enormes beneficios en la reducción de los gases nocivos. Hay una importante intervención, impacto positivo, que incluso es económico, que viene a hacer, por ejemplo, BNP Paribas igualmente, es en cuanto, y además lo hacemos alineados con las administraciones públicas, es el impacto positivo en la financiación del sector renovable, de energía limpia. Quiero además aportaros datos como BNP Paribas ha aportado hasta 15.400 millones de euros en financiar energía renovable, casi 200.000 millones de euros en financiar esa transición energética en los parques edificatorios ya consolidados. Y asumimos una tendencia en el mercado, en las operaciones y los proyectos de nuestros clientes, en que hay una mayor concienciación no solo medioambiental, sino que incluso ahora podríamos hablar de la social, ¿no? de lo que provoca todas estas desigualdades, y que esa inversión temática en energía limpia y cambio climático cada vez es más mayor, ¿no? Por lo cual y que acumulan entradas netas importantísimas con una financiación de millones de euros, ¿no? Entiendo que todo está correlacionado, incluso impacto ecológico, impacto social, impacto económico y financiero, y todo ello en un marco, como vuelvo a repetir en el inicio de mis comentarios, la iniciativa privada siempre va correlacionada en el marco de la programación y de las políticas públicas y en el marco legislativo. Esto es lo que os digo.
Pues, gracias. Y permitirme ahora sí que pasar a un cambio, o sea, dentro de la ciudad actual, otro tema que yo creo que deberíamos abordar por motivos de tiempo, que no tenemos tanto ya que nos queda. Ángela, la siguiente pregunta, además que yo creo que está muy relacionado con lo que estáis haciendo desde tu Secretaría General, que es el tema de la desigualdad social, barrios marginales, entonces, cómo puedes poner todo esto en contexto junto con el urbanismo, es decir, cómo el urbanismo puede ayudar a mejorar esta problemática. Sí, bueno, yo pienso que este es el más grave problema que afrontan las ciudades. Por supuesto, cuando hablamos de los retos del cambio climático, cuando hablamos de temas medioambientales, de la huella de carbono, en fin, todo eso, por supuesto, son problemas, porque además son problemas locales que están repercutiendo a nivel global en el comportamiento de todo el planeta en su conjunto, ¿no? Pero si tenemos en cuenta la evolución de las ciudades, sobre todo, no hablo ya de países en desarrollo, donde el tema es que se da casi por sabido, sino en los países desarrollados, el problema más grave que afrontan las ciudades es el tema de las desigualdades, de la inequidad. A consecuencia de las sucesivas crisis que hemos padecido en España, primero la crisis económico-financiera vinculada al sector inmobiliario y después, yo diría que casi sin solución de continuidad, la crisis provocada por el COVID, lo que estamos observando es que los índices de inequidad suben estrepitosamente, es decir, que cada vez hay un reparto más desequilibrado de la renta, que cada vez hay más personas en situación de vulnerabilidad y que la situación, lejos de ir resolviéndose, lo que va es recrudeciéndose, ¿no? Incluso el problema que comentaba anteriormente José María de la gentrificación, en gran medida todas estas operaciones de rehabilitación intensas que se hacen en barrios donde uno regenera no solo la infraestructura pública, todo el equipamiento y la infraestructura pública, sino también las viviendas. Cuando todo eso se hace sin la necesaria perspectiva social, la gentrificación está cantada, o sea, es que se va a producir. Cuando tú enriqueces, digamos, a un grupo de personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema, con un barrio nuevo, atractivo en gran medida para los turistas y con viviendas nuevas que ellos a través de plataformas que se mueven en Internet pueden alquilar esas viviendas a un precio que no soñarían trabajando, pues automáticamente la gentrificación se va a producir. Entonces, ¿qué es lo que el urbanismo puede hacer en todos estos barrios? Y no solo para mejorar la calidad de vida de las personas, sino para fijar población en los barrios en los que ya vivían. Utilizar fórmulas como la Agenda Urbana de la Unión Europea reclama, fórmulas de regeneración urbana integrada. Es decir, no nos quedemos en la operación técnico-urbanística y vayamos a incluir medidas económicas y medidas sociales. Es decir, tenemos que sacar a la población de estos barrios que tiene un índice de analfabetismo muy superior al del resto. Tenemos que poner los medios para que esos niños y esos jóvenes no abandonen los colegios y los institutos. Desde el punto de vista económico, tenemos que conseguir actividad económica dentro del barrio para esas personas y, por supuesto, regenerar técnica y urbanísticamente el barrio. Solo con esa regeneración urbana integrada podremos luchar contra ese fenómeno, ¿no? Y luego está, por supuesto, que no es menor, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, aunque lo miremos aisladamente, es el tema clave porque es un bien de primera necesidad. Y mientras que no tengamos vivienda asequible, seguiremos produciendo esa segregación social de esas personas que se tienen que ir a lugares o muy apartados o con viviendas en muy malas calidades para poder conseguir con los salarios que tienen pagar los alquileres o en su caso poder soñar con comprar algo, ¿no? Entonces, el perseguir que tengamos parques públicos de vivienda que puedan ser alquilados y que vayan teniendo en cuenta esos niveles de renta y a esas personas más vulnerables, es clave, ¿no? O sea, tenemos que tener una política de vivienda que en gran medida palíe todo lo que la vivienda privada ahora mismo no puede ofrecer a muchísimas capas de población. Y todo eso pues es un mix donde tenemos que trabajar de manera muy intensa. Este ministerio lo está haciendo, esta Secretaría General,
lo está haciendo no solo con medidas de escudo social frente a desahucios, lanzamientos y moratorias en el pago de alquileres para permitir que las familias no sean expulsadas de sus viviendas, pero luego también con medidas normativas estamos abordando la primera ley estatal de vivienda de la democracia y por otra parte estamos también con el plan de vivienda promoviendo no solo la construcción de viviendas sobre suelos públicos para que puedan alquilarse por personas que pueden acceder de manera muy difícil al mercado libre, sino también para ayudar al alquiler directamente a través de medidas del Plan Estatal de Vivienda y a la rehabilitación, porque tenemos mucho parque de vivienda ya construido que simplemente necesitamos rehabilitar para que puedan ser destinados a ese uso de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Bueno, pues muchas gracias, Ángela. Sigo este tema de la vivienda, que yo creo que es importantísimo. No puede tenemos una mesa redonda sin abordar el tema de la vivienda asequible a nivel mundial. En Estados Unidos pues lo hacen muy diferente que quizá en Europa. En Estados Unidos quizá son más incentivos al constructor, mientras que en Europa pues impone más las reglas a seguir. En cuyo caso me gustaría saber, José María, cuál es tu perspectiva, cómo se puede mejorar el acceso a la vivienda pues a las gentes, al estrato social más desfavorecido. En el caso del argumento del hilo que estamos manteniendo en toda la mesa redonda a través del urbanismo, diría que fundamentalmente mediante políticas de suelo. Eso es lo más... yo creo más en políticas proactivas que en políticas puramente regulatorias en el ámbito de la vivienda, ¿no? Es decir, la mejor manera de incidir sobre la gentrificación es tener un patrimonio de suelo, por ejemplo, para rehabilitar en alquiler, ¿no? Con suficiente dimensión como para incidir significativamente en el mercado, ¿no? Es interesante que en los años 80 se produjo una retirada de las administraciones públicas del ámbito del alquiler de vivienda, ¿no? Comunidades autónomas heredadas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar, ¿no? Y ayuntamientos tenían un patrimonio bastante significativo de viviendas de alquiler, ¿no? Es cierto que era un patrimonio muy envejecido, ¿no? En unas condiciones muy, muy precarias, ¿no? Que una vez rehabilitado fue vendido, ¿no? A los adquirientes en aquel momento, ¿no? Pero seguramente no se previno que la carestía de la vivienda y el primer acceso iba a ser un drama digamos, continuado durante las décadas siguientes, ¿no? Ahora mismo es el principal problema, y convengo con Ángela, en que está asociado a también una cierta ensanchamiento de la fosa social, ¿no? En el ámbito urbano, ¿no? Que lejos de mitigarse como había pasado desde los 60, tiende a hacerse más extrema en los últimos tiempos, ¿no? El urbanismo en este punto es una derivada no originaria, ¿no? sino inducida de procesos sociales más amplios que en fin, que están ahora mismo pues, en gran debate público, ¿no? Sobre si nuestra economía contemporánea tiende a generar, ¿no? Per se, ¿no? por su propia estructura, ¿no? Esta polarización en cuanto a ingresos, ¿no? Pero en el ámbito urbano se puede hacer, pero insisto, diseñar y plantear en los planes urbanísticos políticas de vivienda asociadas a políticas públicas de suelo. Es muy factible desarrollar operaciones urbanísticas con políticas de suelo, ¿no? Pongamos la operación Campamento en Madrid, ¿no? Instalaciones militares inmensas, ¿no? Con capacidades para decenas de miles de viviendas que debieran ser de alquiler. A mi modo de ver, debiera haber habido un paquete muy grande de viviendas de alquiler en la operación Castellana. Para mí era más importante que hubiera habido viviendas de alquiler para jóvenes a bajo precio que haber reducido la edificabilidad, la verdad, ¿no? Que en el fondo tengo sensación de que se va a despilfarrar una parte de la inversión en infraestructura, ¿no? Que podría haber ido en esa otra dirección. El urbanismo ahí puede hacer mucho, mucho, porque comprar a pelo en el mercado suelos o inmuebles para rehabilitar es enormemente costoso. Hacerlo en el contexto de planes de regeneración urbana es más factible, ¿no? Y por otra parte, tal como tenemos ahora mismo la estructura de nuestra promoción, ¿no? Si no es con la garantía pública, es decir, partenariados público-privados, ¿no? La regeneración urbana no va a salir.
porque tiene enormes riesgos y un tránsito de retornos muy largo, ¿no? Como para que la iniciativa privada pueda incorporarse a eso así, digamos, desde sus propios miembros, ¿no? Va a necesitar siempre ese partenariado, sin ninguna duda, ¿no? Y esta es otra de las estrategias, ¿no?, en las que se debe plantear. Al final, tener claro la vulnerabilidad y dónde se debe actuar, como ha dicho Ángela, ¿no? Tener claro las herramientas urbanísticas y la voluntad de orientar la inversión en esto, ¿no?, que es una inversión, por otro lado, que no es a fondo perdido, ¿eh? Es decir, que además a través de un sistema de partenariado pueden ser inversiones sostenidas en el tiempo, ¿no? En fin, ahora tenemos una oportunidad con estos fondos Next Generation, ¿no? Veremos si somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero ahí aprovecho, y me alargo un poco, perdón, pero me aprovecho para señalar que los expertos vemos con preocupación que los tiempos de Next Generation son muy cortos y los tiempos del urbanismo son muy largos, ¿no? Y para hacer cosas significativas en urbanismo es necesario mover planes, cambiar, en fin, hacer regeneración urbana más profunda, ¿no? No solo proyectos estrella, no es hacer una carretera, un trozo de AVE o un embalse, ¿no? Esto es trabajar con la gente, es complejo acertar y resolverlo a nivel de gestión, ¿no? Y sin ninguna duda vendrán bien, digamos, en fin, ayudas normativas, ¿no? En el sentido de que sin perder, yo soy de los que defiende el planeamiento desde la idea de racionalidad, de ver todas las dimensiones de un problema, ¿no? Sin perder esa perspectiva del planeamiento, sí se pueden agilizar los tiempos para llegar a poder implementar estos fondos, ¿no? De otra manera, yo veo como que no se va a llegar y luego va a haber el típico atajo de decir, bueno, pues ahora se van a aprobar todo como proyectos especiales, sin planes, sin ninguna evaluación realmente seria de sus impactos territoriales o tal, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿no? Es decir, que se pase de Málaga a Malagón, ¿no? A cambio debiera desde el primer momento intentar simplificarse la tramitación de no sé si solo de estos proyectos, pero en general de los proyectos de regeneración urbana, ¿no?, para que sin perder a las garantías de planeamiento se puedan abordar en plazos razonables, ¿no? De acuerdo. Pues, gracias, José María. Voy a hacer la siguiente pregunta a Ruth, un poco de transición entre ciudad actual y ciudad del futuro. En la ciudad actual me gustaría también que dieras tu visión de cómo el mercado está entendiendo la problemática de la vivienda actual y que, por ejemplo, los inversores están ahora apostando. Y luego, por otro lado, ya pasando a la ciudad del futuro, pues el tema que acaba de abrir José María, que es el de los fondos Next Generation, que vienen de la Unión Europea, que bueno, pues al final y al cabo es muchísimo dinero que viene a través de deuda, pero viene de alguna forma y lo tenemos que utilizar de la mejor manera posible. Y bueno, pues desde el punto de vista también del mercado, o sea, ¿qué enfatizarías? ¿Qué dirías? Oye, el mercado esto le parece interesante en términos de rentabilidad. Bien, aquí, bueno, quiero hacer correlación. Para nosotros ha sido importante y destacable. De hecho, nos han requerido muchos de nuestros clientes información sobre la iniciativa legislativa con la nueva ley estatal de la vivienda. Esto es importante porque al final se expresa una acción de los poderes públicos y en correlación, sobre todo de cara a aportar vivienda a sectores sociales o franjas de edad que lo requieren, sobre todo en cuanto a promotores que están orientados en estos sectores de edad. Esa acción del poder público a la hora de ampliar la oferta de vivienda dotacional y social, bueno, pues ha sido muy, muy bienvenida. En cuanto a promotores implicados en desarrollos urbanísticos con usos característicos residenciales, esa reserva del 30% de la edificabilidad para VPO y destinar la mitad al alquiler social en desarrollo, bueno, pues comienza a sentarse, comienza a ser más atractivo, por lo que os comento, porque abre la apertura a sectores que antes no se tenían en cuenta como es la de la gente joven, ¿no? Es importante, quiero hacer correlación a la colaboración público-privada, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos posicionando proyectos muy interesantes, proyectos de ciudad inclusive, en el que esos fondos que estábamos expectando, o sea, su recepción, en el que por la parte pública, y ya no como protagonismo como otra parte, es decir, tenemos proyectos en el que
tenemos clientes con interés de crear un proyecto privado y que lo estamos definiendo en correlación con entidades pseudopúblicas en el que requieren para poder desarrollarlos y para crear ese partenariado en esos fondos, ¿no? Esto es importante porque va a permitir impulsar y a debatir lo que he comentado antes. Esos mecanismos de participación y de partenariado público-privado que son muy importantes y que ya de hecho los hemos observado pues, en la misma ciudad de Madrid. Lo hemos visto en el proceso de renovación de Azca, lo hemos visto en el Madrid Distrito Norte, lo hemos visto en el proceso de Plaza España. E incluso yendo más allá y basándonos en estos fondos, bueno, pues igualmente dar también esa mirada anglosajona al modelo de los Business Districts Improvement, que es muy importante porque aunque es cierto que en Madrid ya se habían planteado con el proyecto Madrid Centro, a partir de incluso de esas supermanzanas, pero es focalizar esa inversión privada en el que los propios empresarios de locales comerciales del centro de Madrid permitan, como ya se hace en Estados Unidos, se hace en Inglaterra, a través de estos modelos te permiten bueno, pues, financiar servicios públicos en el entorno viario de sus actividades y sus negocios y de tal manera que incluso crean ciudad, ¿no? Todo esto tiene que estar orientado a que haya una homogeneidad entre ambos, entre lo público y lo privado y consolidarlo. Quería hacer mención de la gentrificación porque lo que sí nosotros hemos observado es que es cierto que es un proceso natural de regeneración de la ciudad, que tiene un riesgo que lo estamos observando porque aunque suele ser gradual, sí es cierto que en los últimos tiempos se ha acelerado por el llamado efecto Airbnb, ¿no? Lo que hemos observado que esa oferta masiva a través de estas plataformas de alojamientos turísticos que se ha regulado incluso legislativamente, que se ha producido prácticamente en todas las ciudades del territorio nacional, ha supuesto a efectos de mercado inmobiliario el encarecimiento muy acelerado de precios, tanto de alquiler como de venta de los inmuebles. Y además ha provocado que, aunque desde el punto de vista de impacto económico es importante, pero una subida de precios en toda la zona, pues tanto en tiendas como bares y como restaurantes, ¿no? Esto es importante porque al final entramos en esa dicotomía igualmente que se produce entre la economía de la ciudad pero también entendemos una forma de gentrificación que es agresiva, pues por lo que estamos observando es que en pocos meses o años se ha transformado por completo un barrio y en pocas palabras pues ha venido a desalojar parte de la población, ¿no? Y esto lo asume y el mercado lo reconduce como puede. Esto es lo que os digo. Perfecto. Gracias, Ruth. Pues ya nos quedan los últimos 5 minutos. Quería pedir a Ángela que abordara también el papel de los fondos Next Generation, fondos europeos que vendrán a España inminentemente, el papel sobre la eficiencia energética, o sea, cómo se van a utilizar, porque también es uno de los grandes problemas que también pusiste sobre la mesa. Y bueno, y luego al final os dejaré también que deis unas pinceladas, José María y Ruth, si queréis añadir algo para concluir quizá en unos minutos. Gracias. Bueno, en cuanto a los fondos Next Generation se podría hablar muchísimo. Yo voy a dar simplemente unas 3 o 4 elementos. Eficiencia energética toda, porque lo verde para Europa es clave e incluso cuando nosotros, por ejemplo, en los programas de rehabilitación hemos insistido mucho en que se tratase de una rehabilitación integral. Si no garantizábamos ante la Comisión Europea que había un porcentaje de mejora en la eficiencia energética muy elevado, no nos permitían usar esos fondos ni siquiera para mejorar la conservación o garantizar la accesibilidad universal en los inmuebles, ¿no? Entonces, programas destinados a
mejorar la eficiencia energética en el transporte, en los edificios, en las viviendas, en los edificios públicos. Hay todos los que os podéis imaginar. Para nosotros el reto fundamental, y ahí conecto con lo que ha dicho José María, el tema de los tiempos. Somos muy conscientes que con estos tiempos es muy difícil hacer algo estratégico, muy difícil. Y es muy difícil porque los tiempos no los marca el Gobierno de España, los marca la Unión Europea. Son unos tiempos muy, muy estrictos y el papeleo y la burocracia es infinita, pero infinita. A cada paso que das, si quieres que vayan mandando el dinero, tienes tú que marcar previamente unos hitos, y si esos hitos no le convencen a la Comisión Europea, no te deja que los marques como hitos, y cuando están marcados como hitos ya no te deja modificarlos bajo ningún concepto, y es una verdadera locura. Estos fondos vienen con unos tiempos y una burocracia enormemente compleja y muy cortos respectivamente, y entonces tenemos que trabajar con ello. Nuestra perspectiva, y me consta que es así desde todos los ministerios, ¿cuál es? Tratar, por supuesto, de aprovechar hasta el último euro, aún sabiendo de que gran parte de esos fondos no podrán ser estratégicos, sino coyunturales, van a ser coyunturales, pero tener ya la mirada puesta en cómo hacemos el tránsito entre estos fondos que son coyunturales y los estructurales. Porque todos estos programas que vamos a financiar ahora con fondos coyunturales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pueden tener continuidad con los fondos estructurales, en el caso del urbanismo con los fondos FEDER, en el caso de agricultura con los fondos de otra cosa, o con los LEADER o con los que sean. Entonces, lo que estamos intentando es, por todos los medios y con los tiempos tan cortos que tenemos y con las capacidades que tenemos, que son las mismas que teníamos antes de que llegaran los 140.000 millones de euros, que es importante que esto se sepa, o sea, no tenemos una administración doble para gestionar todo esto, somos los mismos que estábamos. La idea es que con independencia de que tienen muchas cortapisas y muchos problemas en sí, que nos sirvan como un puente para que todo lo que estemos haciendo sea de verdad en el largo y en el medio plazo una reforma estructural. Esa es nuestra idea. De acuerdo, bueno, pues estamos concluyendo. Lo que sí que me gustaría, además lo hemos hecho perfecto, hemos llegado a las 10:30, que es una hora, yo creo que para las transmisiones online, que se transmitirá luego más adelante online, hacerlo corto y bueno, pues 2 veces bueno. Me gustaría que en 1 minuto cada uno, si pudierais decir cómo será la ciudad del futuro, qué prioridades, resumiendo vuestras intervenciones, os gustaría ver, pues sería estupendo, y luego ya pues daré paso a las conclusiones por mi parte. José María, como fuiste el último en intervenir, pues te dejo hasta pues voy a hacer un resumen de lo que hemos ido diciendo todos, ¿no? La ciudad del futuro es la ciudad que queremos, es una ciudad más justa en el ámbito también del acceso a los bienes públicos e incluso de la compensación, ¿no? de inequidades en el ámbito de la distribución de la renta, ¿no? El urbanismo como herramienta para una ciudad más justa, el urbanismo como herramienta también para una ciudad más saludable. Hemos hablado menos de este asunto, pero es un tema cada vez más importante también, ¿no? Ahora en el COVID nos hemos dado cuenta de la incidencia, ¿no? Entre enfermedad, pandemia, ¿no? Cuarentena, nuestro estilo de vida, ¿no? Es lo que más ha puesto en crisis nuestro estilo de vida en los últimos siglos, ¿no? De una manera violenta, pero al mismo tiempo la ciudad más saludable tendrá que afrontar otras dimensiones del estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación, la calidad del aire, toda serie de aspectos muy ligados a la vida urbana y muy ligados al modelo urbano que en cada ciudad se adopta. Una ciudad también más sostenible, eso hemos hablado todos igualmente, ¿no? En el ámbito energético, en el ámbito de huella urbana, en el ámbito de la relación con el entorno rural, ¿no? No hemos mencionado soberanía alimentaria, pero guardaba relación con lo primero que señalamos del ámbito rural, ¿no? Y finalmente una ciudad también más amable para sus ciudadanos en la corta distancia y en la vida cotidiana, ¿no? De la ciudad de los 15 minutos yo retendría no el eslogan, sino la idea de, hombre, pongamos de nuevo a la calidad de vida de las personas de carne y hueso, ¿no?
de los ciudadanos de a pie, ¿no? Las ventajas de vivir en la ciudad, y hagamos de los barrios ciudad, ¿no? Que seguramente es el desafío más importante, ¿no? Lo más importante no es hacer del Ensanche de Barcelona el barrio de Salamanca, ¿no? O cualquier otro centro urbano consolidado, una ciudad mejor, ¿no? El desafío es hacerlo de los barrios más periféricos, de los entornos más vulnerables en verdadera ciudad, ¿no? Y eso por hacer una lista corta, ¿no? Muy bien, de las tareas por corta hacer. pero muy importante. Fenomenal. Pues otro minuto para ti, por favor. Sí, si tuvieras que destacar algo también sobre la ciudad del futuro, ¿cómo te gustaría verla? Sí, pues mira, en línea con lo que ha dicho José María, las ciudades acentuamos que deben ser pensadas, deben valorarse en ser pensadas como un espacio público para todos, donde todos nos sentamos parte. Es decir, las ciudades deben ser repensadas para disfrutarlas, para fomentar el paseo, para fomentar la salud, la convivencia, interactuar. Las ciudades deben ser accesibles. Como hemos comentado, a partir del empleo de un sistema de transporte sostenible que lo tenemos, que en España lo tenemos, naturalizadas, con integración de soluciones de la propia naturaleza en nuestros paisajes urbanos. Tienen que ser ciudades descarbonizadas. Creando ese valor ecológico no solo en la nueva construcción, sino en la transformación de los parques edificatorios ya consolidados, y que desde el privado se sigan invirtiendo en esa financiación, y diversa y con identidad. Que se base en valores locales, en la idiosincrasia de cada municipio, y que se permita arraigarlo en las políticas y en el diseño urbano de cada ciudad. Eso es lo que os comento. Pues muchas gracias, Ángela. Desde tu papel de pues ya no tengo nada que añadir, porque había apuntado desde el principio, iba apuntando los elementos que yo iba a comentar, y bueno, simplemente por remarcarlos: más inclusiva socialmente, más saludable y más abierta a la naturaleza, que la naturaleza entre las ciudades, que pasemos de las tradicionales zonas verdes a las infraestructuras verdes, que era un tema que en principio ojalá hubiera salido. No ha salido, pero bueno, que está ahí, que la ciudad se abra a la naturaleza y que la naturaleza entre en la ciudad, porque eso nos dará también más salud. Excelente, pues bueno, al final es muy bonito lo que deseamos. Yo desde SCP os quería dar muchísimas gracias por vuestra participación, recordar que esto está englobado dentro del programa avanzado en Real Estate entre BNP Paribas Real Estate y SCP. Es nuestro último evento del año, y la idea siempre ha sido pues traer a los grandes profesionales como sois vosotros pues al sector y mejorar lo que se llama la profesionalización del sector, que es un sector que la parte lo que es real estate puro y duro pues en Estados Unidos lleva 2 o 3 décadas de avance, y en Europa pues estamos empezando a intentar poner la perspectiva académica en este sector. Por lo tanto, bueno, pues daros una vez más las gracias. Desde el punto de vista personal ha sido muy enriquecedor, intelectualmente he aprendido mucho, y bueno, pues por último nombraros y agradeceros vuestra presencia. Ángela de la Cruz, subdirectora general de urbanismo y también en la dirección general del suelo, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Yo lo dije. Subdirectora general de políticas urbanas de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Ha cambiado. Pues ha cambiado, pero vamos, sigo en el mismo sitio de siempre, pero ha cambiado la denominación. Ha cambiado. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que es muy escaso y todo lo que tenéis que hacer es inmenso. Ruiz Luengo, también directora de urbanismo, BNP Paribas Real Estate, mil gracias por estar con nosotros. A vosotros, a ti, muchas gracias. Y José María Ezquiaga, socio fundador de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio y profesor de la Universidad Politécnica. 1.000.000 de gracias, ha sido muy agradable este tiempo con vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo a todos y retransmitiremos esto online. Un saludo, gracias. Muchas gracias, un saludo. Chao.